En la próxima clase, y hasta ahí me parece que llegaríamos, ¿cierto? Esa es la información, yo creo que ustedes también manejan, ¿ya? La próxima clase, ¿cierto? Y la subsiguiente, ¿cierto? Donde haríamos la introducción, buenos días, Amber, haríamos la introducción a educación ciudadana, ¿cierto? Y podemos seguir con educación ciudadana hasta el fin de los tiempos. ¿Ya? Ya. Hoy día vamos a retroceder en el tiempo. Buenos días, Alexander. ¿Ya? Porque si bien ya se enfriaron los cañones de los fusiles, terminó la dictadura y avanzamos incluso hasta la... Avanzamos hasta la reforma de 2005. Ya se equivocó de clase, nos vemos. ¿Ya? Nos vemos después. A veces pasa, a mí también me ha pasado. Llegamos hasta la reforma de 2005. Hoy día vamos a retroceder un poco para entender algunos procesos, ¿ya? Si bien es cierto, sabemos que la clase hoy día ya no va a ser evaluada. No hay más instancias de evaluación. Esto se acabó y hasta el próximo año. ¿Bien? Ya. 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 La clase hoy día es la Constitución Política de la República de Chile de 1980. Por eso es que les decía que vamos a tener que retroceder un poco en el tiempo. Tal vez la clase sea un poco más corta, la próxima también y la subsiguiente también, ¿ya? Ya que estas no son evaluadas, solamente son porque las tengo que realizar porque son contenido que quedó fuera de la evaluación anterior debido al tiempo. Recordemos que en tiempo normal son 2 clases de historia a la semana las que tienen ustedes, y ya hace 2 años que tenemos una a la semana y de apenas 1 hora. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a caracterizar esta nueva institucionalidad política impuesta por la Constitución de 1980 en nuestro país, ¿cierto? Bien. Tomemos la máquina del tiempo y trasladémonos a 1980 o previo, ¿cierto? Plena dictadura que había comenzado en 1973, y esta dictadura comienza a pensar que en relación a todos los problemas que tiene, tanto internos como externos, recordemos la presión de Estados Unidos, ¿cierto? Que poco a poco se empieza a desvincular de las dictaduras, busca la forma de legitimarse ante Chile y el mundo. ¿Cómo podemos hacer que dejen de pensar en nosotros solo como una dictadura y que ahora nos vean como un gobierno legítimamente elegido, democráticamente? Bueno, primero es necesario crear una nueva institucionalidad, ¿ya? Y esa nueva institucionalidad es elaborada a partir de una nueva constitución. Esta constitución es redactada, ¿cierto? Tal como fueron redactadas la del 33 y la del 25, sin preguntarle a nadie, ¿cierto? Un grupo muy pequeño la hizo, además en dictadura, ¿cierto? Pero tiene que ser validada. Para que Chile sea validado como una democracia, piensan ellos, ante Chile y el mundo. ¿Y qué mejor que realizar un plebiscito? ¿Ya? Este es el plebiscito de 1980. ¿Ya? Y este plebiscito de 1980 consiste en marcar sí o no, una de esas dos opciones. La opción sí significa sí, acepto, ratifico la Constitución de 1980, es recién creada, ¿cierto?, en dictadura, pero hay algo bastante importante además, que es, ese sí significa acepto que el general Pinochet sea nombrado presidente de la República por los siguientes 8 años. Entonces ahí todo calza, porque ahí se vincula con el plebiscito del 88. ¿Por qué hubo un plebiscito del 88? Porque el 80 ya había quedado establecido que el general Pinochet se convertía en presidente de la República por los siguientes 8 años. Por lo tanto, en 8 años más hacemos un nuevo plebiscito y le preguntamos a la gente si quieren que continuemos o no. ¿Bien? Bien. Por lo tanto, este plebiscito se llevó a cabo en 1980 y ese fue el resultado. Ganó la opción sí por un 67% versus la opción no por un 30%. Pero, como ya le he mencionado anteriormente, miren, ese es el voto, ¿ah? Y el voto ahí ya yo observo que hay algo que no me gusta. Por ejemplo, la opción sí tiene una estrella.
quizás la luz, ¿cierto? El infinito y más allá, el cielo, ¿cierto? El arriba. Y el no tiene un círculo feo, negro, ¿cierto? Con ninguna gracia, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí ya parte esto mal. No solamente eso, ¿ya? Sino que esta constitución, si bien busca legitimar a nuestro país ante el mundo como una democracia, al mismo tiempo tiene algunas cosas que hoy día reprobamos, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, ¿m? Esta constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, a los bienes, ¿ah? Pero de ninguna manera ah, esta constitución reconoce los derechos fundamentales y las libertades de las personas, porque estamos en un momento en que esos derechos y esas libertades se están violando, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, esa constitución no lo respalda. Ese es el sticker, este famoso sticker del que tanto yo he hablado en diferentes clases, ¿ah? Plebiscito Nacional, 1980. Por lo tanto, acá partimos con problemas. Se le pegaba, vamos más atrás. Yo podía ir a votar a cualquier local de votación, cualquiera, porque no había registro electoral. Entonces yo simplemente llegaba con mi carnet de identidad, lo entregaba, me pasaban el voto, yo entraba a la cámara secreta, votaba, salía, depositaba el voto y a mi carnet de identidad le pegaban un sticker y me entintaban el dedo. Yo salía, ah, sacaba el sticker y entonces también me borraba la tinta del dedo. Y ya está. Iba a votar a otro local de votación. Si total, no había registro electoral. Podía votar donde yo quisiera. Por lo tanto, no es legítima este plebiscito, ¿ya? Y desde ahí surge la ilegitimidad de la cual tanto se habla hoy día de esta constitución, no solamente haber sido elaborada en dictadura, ¿cierto? Y así lo anunciaba la prensa de la época, triunfal sí, ¿cierto? El presidente hace un llamado a la unidad, ahora presidente Pinochet, ¿cierto? Totalmente legitimado por la población, pero ya se dan cuenta bajo qué condiciones, ¿cierto? Bajo qué condiciones. Y por el contrario, la oposición, que no puede hacer campaña política, no puede hacer propaganda política, esa que estamos acostumbrados ahora a ver, porque, ojo, no hay partidos políticos, ni hay libertad de expresión, ni hay libertad de prensa. Tiene que conformarse con elaborar e imprimir estos panfletos, arrojarlos en la calle, pegarlos en lugares de alta afluencia de público, ya bajo el riesgo de ser detenido, ¿cierto? Un papel muy barato, un blanco y negro, dice plebiscito, dice sin registro electoral, votando en cualquier mesa, solo con el carnet de identidad, ¿cierto? En estado de emergencia, donde no se puede salir a la calle a la hora y en el momento que usted quiera. Sin partidos políticos, ¿cierto? Bajo amenaza de detención, expulsión, secuestro, incluso hasta desaparecer. No hay libertad de prensa, no hay derecho a reunión. Por lo tanto, en la época dicen la gran farsa. Hoy día diríamos, esa elección era trucha, claro, en nuestro lenguaje de hoy en día, ¿cierto? Ya. En esta constitución, ya aprobada y con el general Pinochet gobernando como presidente de la República, podemos ahora hacer un breve análisis de lo que dejó escrito la constitución, ¿ya? Y podemos dividirla para su estudio en algo que me parece bastante importante, artículos transitorios en primer lugar y otros permanentes. Los artículos transitorios, tal como la palabra lo señala, son de tránsito, ¿ya? Son pasajeros, principalmente para transitar hacia la democracia. Nos van a preparar, decía en ese momento, claro, nos van a preparar para algún día alcanzar la democracia. Por lo tanto, como no hemos alcanzado la democracia ni la estabilidad, vamos a seguir en un régimen de estado de excepción constitucional, ¿cierto? Donde se suprimen y se restringen las libertades individuales fundamentales, los derechos individuales fundamentales, ¿cierto? Como libertad de reunión, de prensa, expresión. Olvídese de ir a gritar a Copiapó o al medio de la plaza contra el régimen, contra la dictadura, se va preso, ¿ya? O de publicar en el diario en ese tiempo, en qué otra parte, un artículo criticando el régimen, o de reunirse sin permiso, no, o de protestar, organizar una marcha, ¿no? Inmediatamente era reprimido, patrullaje en toque de queda, ¿cierto? Vivíamos en constante estado de excepción. Recordemos que las fiestas, como ha dicho el profesor, eran de toque a toque. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Ya? En que la gente llegaba a la fiesta justo antes del toque de queda,
con sus papas fritas Evercrisp, sus ramitas y una free cola, imitación de la Coca-Cola de la época bajo el brazo. Pregúntenle a sus papás o a sus abuelos. Una free cola. ah, y llegaban a la fiesta. Y se tenían que ir de la fiesta al día siguiente, ¿cierto? Al día siguiente cuando terminaba el toque de queda, porque no se podía salir antes, iba preso. ¿Ya? Ya. Estos artículos transitorios también, como ya mencioné, mantienen al general Pinochet como presidente hasta el 88. Y el 88 nuevamente vamos a consultar a través de otro plebiscito, que ustedes ya conocen, ¿cierto? El plebiscito que termina con la dictadura, el 88, donde triunfa la opción no. ¿Bien? Otro artículo significativo con respecto a lo transitorio dice relación con el ejercicio del poder constituyente y legislativo. Primero constituyente. Entonces, si yo pregunto, ¿quién redactó la Constitución? Bueno, la Constitución fue redactada por esta Junta Militar de Gobierno, ¿cierto? Quizá ellos no escribieron, ¿cierto? Pero queda plasmada su ideología. ¿M? Por lo tanto, si ellos la escribieron, ¿quién puede modificarla? Solamente ellos. Recordemos que hay o no hay Congreso en este momento, hay Parlamento, hay senadores, hay diputados, no hay. Recordemos que no hay desde 1973, cuando el Congreso fue cerrado. Por lo tanto, todo el poder constituyente de elaborar la Constitución ya elaborada, ¿cierto? Ahora, de modificarla, cambiarla, recae en esas mismas 4 personas, ¿cierto? Comandante en jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de Carabineros. Y por otro lado, tiene todo el poder legislativo. Otra vez pregunto, ¿hay o no hay Congreso, Parlamento, senadores, diputados? No hay. El Parlamento, el Congreso, fue cerrado en 1973. Por lo tanto, el poder que en Chile está encargado de legislar, es decir, de crear, eliminar, derogar leyes, no existe. ¿Quién redacta las leyes? Bueno, la Junta Militar de Gobierno. Lo que ellos quieren, simplemente lo redactan y ya, sin oposición. No hay ningún problema con eso en ese periodo. ¿Quién se va a oponer a ellos? ¿Cierto? Ya. Ahí tenemos al general Pinochet firmando, ¿cierto?, la Constitución de 1980. Ahí tenemos al general del aire Fernando Matei, Fuerza Aérea, almirante José Toribio Merino Castro, Armada de Chile, y al general César Mendoza Durán, general director de Carabineros, y al general Augusto Pinochet, comandante en jefe del Ejército y al mismo tiempo presidente de la República de Chile. ¿Bien? Y así lo anunció la prensa. Pinochet inició periodo de 8 años. Inició, porque recién en 1980 es legitimado, grandes comillas, ¿cierto?, por este plebiscito que dice, sí, queremos al general Pinochet como presidente de nuestro país por los siguientes 8 años. ¿Ya está? Bien. Pero aquí vamos con los artículos permanentes los que trajeron mayormente problemas a la vuelta a la democracia. ¿Ya? A la vuelta a la democracia. Bien, esta Constitución tiene un carácter fundamentalmente presidencialista, pero eso no debería extrañarnos, ya que nos podemos remitir al pasado, como siempre, si esto es historia, ya que la historia para lo que más sirve es para explicar el presente a través del pasado. Usted me pregunta, ¿por qué Chile es una república democrática, profe? Bueno, resulta que hace 2500 años atrás, en Atenas, y usted ya conoce la historia, ¿cierto? Ya. Cuando se crea, se construye, comienza el proceso de construcción del Estado-Nación en Chile, y esto es en Latinoamérica, pero vámonos a Chile. Se discute acerca de qué tipo de régimen político tener, qué tipo de gobierno tener, ¿cierto? Hay unos ensayos constitucionales en la década del 20, posterior a la obtención de nuestra independencia, y esto termina mal, termina con una guerra civil. ¿Les suenan los pipiolos y los pelucones? Yo creo que sí, ¿ya? Pipiolos y pelucones, o sea, liberales y conservadores, pelean su guerra civil y ganan los conservadores. Por lo tanto, los conservadores se dan a la tarea de redactar una constitución bajo la ideología de Diego Portales, ¿ya? La cual es muy presidencialista. Diego Portales dice que el presidente tiene que gobernar como un rey sin corona. Un rey sin corona, ¿ya? Y que el pueblo, primero hay que civilizarlo. Claro, primero hay que civilizarlo.
Un día, cuando sean hombres, porque él decía hombres, ¿cierto? Hijo de su tiempo, hombres llenos de virtud, bueno, entonces ese día quizá llegue la democracia liberal que tanto anhelan estas personas, pero antes no. Portales dice, palo y bizcochuelo es lo que necesita el pueblo y que sea gobernado bajo el peso de la noche, es decir, bajo el control permanente del Estado, autoritario, conservador, ¿ya? Yo los invito a que busquen por ahí, si están en el computador, se den 5 minutos y busquen cartas de Portales en PDF. Están en internet las cartas de PDF de Portales a su amigo Sea. Si alguien las ha leído, quizás las leyó en octavo, porque ahí uno ve las cartas de Portales. Están llenas de garabatos, o sea, pero llena de garabatos. No sé si alguien la ha leído, ¿ya? Y son muy, muy interesantes. Las ideas de Portales las conocemos gracias a las cartas que escribe. Mira, a mí las cosas políticas no me interesan. Coloquen eso en Google, Diego Portales. A mí las cosas políticas no me interesan, ¿ya? Y ya tiene opiniones que hasta el día de hoy son trascendentales, ¿ya? Cartas de Portales a su amigo C, ¿ya? Bueno, retomo, desde ahí viene este régimen, este carácter presidencialista de la Constitución, desde el 33. Luego hay una pausa, 1891, cae este régimen presidencialista, ¿cierto? Y comenzamos con un régimen parlamentario de facto, que dura hasta 1925, con Cielito Linton, ¿cierto? Con Alessandri. Y cuando se acaba este régimen parlamentario, el régimen o la República de Chile hasta el día de hoy, a ese periodo, hasta el día de hoy, le llama periodo presidencialista, es decir, hasta en el nombre, ¿ya? Por lo tanto, el presidente de Chile ha tenido y tiene bastante más poder que sus colegas a nivel latinoamericano, ¿ya? Bastante más poder, amplios poderes. Algo que cambia es el sistema de mayoría absoluta. Vamos a 1970. Van los candidatos Radomiro Tomic, Alessandri y Allende a competir por la primera magistratura del país. Los tres quieren ser presidentes. Alessandri y Allende obtienen las dos primeras mayorías. Allende por aproximadamente 30.000 votos. Nadie obtiene el 50 más 1, la mayoría absoluta. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Y lo que pasó, ustedes ya lo saben, es el Congreso el que tiene que ratificar a uno de los dos candidatos. Y eternamente el Congreso ha ratificado al que tiene más votos, aunque sea un voto más. Por lo tanto, usted, ciudadano Allende, presidente de la República. ¿Bien? Pero esto se acaba con la dictadura porque dicen, ese sistema está agotado. ¿Ya? Ese sistema está agotado. Lo que tiene que pasar ahora, es que tiene que haber una mayoría absoluta. ¿Ya? Y esto lo explicamos a través del ejemplo del domingo. El domingo hubo elecciones en Chile. 7 candidatos, ninguno obtuvo el 50 más 1, la mayoría absoluta. Por lo tanto, las dos primeras mayorías pasan a una segunda vuelta el 19 de diciembre. Y el resto, bueno, muchas gracias por su participación, ¿no? Convocarán a sus fuerzas para votar por uno o por otro. El presidente, dentro de este carácter presidencialista, tiene una gran atribución que es participar como colegislador. Profe, ¿qué es eso? Explíquelo. Bueno, en Chile es el Parlamento el que elabora y discute las leyes, ¿cierto? Y las promulga. Bueno, el presidente de Chile puede participar como colegislador y esto significa que el presidente puede redactar un proyecto de ley, escribirlo, y lo envía al Parlamento y el Parlamento lo discute y lo aprueba o no, le hace modificaciones o no. ¿El presidente puede participar de esa discusión? No, solo como colegislador, nada más, ¿ya? Nada más, ¿ya? Pero es una gran atribución. Otra, se establecen senadores designados. Profe, explique, ya, listo. Resulta que la Constitución dice que ciertas personas que ocupan puestos de mucha importancia en nuestro país van a ser senadores designados. Por lo tanto, el presidente los va a designar como senador sin haber ido a una elección, sin competir democráticamente. ¿Ya? ¿Y quiénes van a ser esas personas? Exministros, excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ex rectores de universidad, ex ministros del Poder Judicial, de la Corte Suprema, personas de mucha importancia, ¿ya? Pero esto es totalmente antidemocrático,
¿Cómo una persona va a ser senador si no ha competido por los votos, no ha ido a las elecciones, no lo eligió el pueblo? Por lo tanto, posterior a la llegada de la democracia, se acaban los senadores del Senado, se elimina inmediatamente. Pero también teníamos los senadores vitalicios. Profe, explique. ¿Qué significa vitalicio? A lo mejor su abuelito le dijo, oye, yo tengo una pensión vitalicia para siempre, de por vida. ¿Ya? Una pensión vitalicia para siempre, hasta que muera. Bueno, resulta que los senadores vitalicios van a ser los ex presidentes de la República. Es decir, un ciudadano en Chile es elegido presidente de la República y cuando termine su mandato, se suponía que iba a ser nombrado inmediatamente senador vitalicio, sin haber competido por los votos. ¿Ya? Por lo tanto, el general Pinochet alcanzó a ser senador vitalicio y fue al Congreso, ¿ya? Porque él había sido expresidente de la República, ¿ya? Y esto duró poco y rápidamente se acabó, ¿ya? Todo esto se hacía ¿para qué? Bajo el entendido que iban a continuar gobiernos de derecha, ¿ya? Y que iban a designar a senadores de derecha y que iban a nombrar senadores vitalicios de derecha para poder tener siempre una mayoría en el Parlamento. Bajo esa premisa se hizo. Y lo último, pero no menos importante, tenemos el quórum calificado, también como artículo permanente y hasta el día de hoy. Ya. Como decía, el Parlamento elabora, deroga, elimina leyes, ¿ya? Pero esto no es por decisión de una persona ni un grupo, ¿ya? Esto tiene que votarlo, ¿cierto? Los diputados, luego los senadores, ¿ya? Ya. Pero, ¿qué pasa si hay un grupo humano de 100 personas? 100 personas, ¿ya? Vamos a votar esta ley, ¿ya? Pensemos en lo siguiente. Pensemos en que este curso, el glorioso segundo A del Colegio Héroes de Atacama, quiere modificar un artículo del reglamento interno del curso. Mire, quiere modificar. Para eso, ustedes deciden hacer un plebiscito. ¿Ya? Deciden hacer un plebiscito. Donde tienen que votar sí o no. ¿Listo? ¿Ya? Pero votan a mano alzada. Sí, votan así nomás, como votan los valientes. ¿Listo? Ya. Entonces, resulta que ustedes son 40. ¿Ya? 40, ¿ya? Y 20 están a favor de cambiarlo y 20 están en contra. Oh, 50 y 50. Ya. Resulta que un día a un compañero lo convencen de votar por la oposición, lo convencen de votar porque cambien el artículo. Él no quería, pero lo convencen. Listo, dicen ustedes. Somos 21 contra 19. Ya. Se modifica, dirían ustedes. ¿Bajo el quórum calificado? No. Pero ¿cómo, profe? Si ya somos el 50 más 1. Uno de los de allá se pasó para el bando de nosotros, vota por nosotros. Bajo el quórum calificado, no. ¿Por qué? Por esto. Porque el quórum calificado garantiza que esa ley, esa modificación tenga peso político, ¿ya? Tenga peso político. Imagínense lo que pasaría si algo tan importante como cambiar un artículo de la Constitución se cambiara con el 50 más 1, ¿ya? Y fuera por un voto aprobado. No tendría peso político, tendría muy poca legitimidad, ¿ya? Muy poca legitimidad. Por lo tanto, se crean los quórum calificados. Y dependiendo del tipo de ley, de la importancia de la ley, es qué tipo de quórum se va a aplicar. Por ejemplo, podemos aplicar el quórum de las 3/5 partes, 3/5, ¿ya? O de los 4/7. Explico brevemente esta matemática, ¿ya? Dentro de todo ese grupo humano que se llama segundo A, para modificar el artículo, las 3/5 partes de todo el curso tienen que votar por una opción. Menos que eso, no. ¿Ya? Queda como está. O, si tiene otra importancia, vemos ahí 4/7, los 4/7 de todo ese grupo humano que se llama segundo A tiene que votar por una opción. Si falta un voto, queda como está. Y eso es para asegurar que tenga una muy alta legitimidad. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien con esto, que tiene matemática, podría ser más complejo. Entonces, solamente de esta forma
se podría aprobar, modificar o derogar una ley. Por lo tanto, ustedes ya deberían estar pensando, no es tan fácil. Más bien es difícil, ¿ya? Porque ¿cómo convenzo a los de la oposición, a mis adversarios políticos, de que vote por mi opción? Quizás nunca los logre convencer, ¿ya? Nunca los logre convencer. Por lo tanto, la ley queda como está y no se modifica. Bien, hasta aquí, ¿sí? Ah, podemos avanzar, yo creo, ¿cierto? Ya. Miren esto. Si yo les pregunto a ustedes, maestros de la matemática, ¿cómo se calculan los 3/5 de un entero o de un número? Los 3/5 de un número, en realidad. De una cantidad. ¿Cómo calculo los 3/5 de una cantidad? ¿Quién, en un acto de arrojo, valentía y desapego a la vida, nos cuenta? Porque esto es como de cuarto básico. No, no. Profe Carlos Molina. Él le hace matemáticas, ¿cierto? Ya. Interesante, que no sepan. Esto es tan simple como una regla de tres simple o segundo medio. Si esto es elemental. Ponen arriba un 1, y en ese caso de 100. 100 alumnos, 100 diputados, 100 personas, 100 conejos, 100 gatos, 100 cocodrilos. 100, los 3/5 de 100. Pongo un 1 arriba y al lado coloco un 100. Porque un entero son 100, ¿ya? Y debajo del entero coloco 3/5. Y debajo del 100, X. 3/5 es una fracción. Por lo tanto, divido 3 dividido por 5. Eso me arroja un número. Ese número lo multiplico por 100 y lo divido por 1. Y da esa cantidad. Por lo tanto, si los 3/5 de 100 son 60 y estamos en paridad 50 y 50 los bandos que tienen que votar, yo tengo que convencer a 60, perdón, tengo que convencer a 10 del otro bando, a 10, a que voten por mi causa, por mi opción. Por lo tanto, tal como está ahí en negrita, es casi imposible aprobar, modificar o derogar. ¿Bien? Eso es lo que pasa. Por otro lado, tenemos la democracia protegida, de la cual ya hemos hablado, ¿cierto?, largamente en otra clase, a través del caso de los Pinocheques. Bien, el general Pinochet le entregó unos cheques a su hijo para pagar unas deudas, ¿ya? Y se intentó investigar y inmediatamente tenemos la reacción de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, que rodean la moneda, y lo vimos en otras diapositivas, en otra clase. Bien, esto es a lo menos paradójico, paradoja que vamos a revisar en filosofía, ¿cierto? La democracia protegida pretende proteger la democracia. Las Fuerzas Armadas van a proteger la democracia. Este gobierno, esta dictadura, va a proteger la democracia. ¿De quién? Del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Todo lo que represente la izquierda. Socialismo, comunismo, marxismo, ¿cierto? Todo lo que signifique la izquierda, no, ese es el enemigo. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tienen el rol de proteger esta democracia, ¿ya? Por eso se llama una democracia protegida. ¿De quién? De ese enemigo. Vamos a aceptar el pluralismo ideológico, pero de manera restringida, porque todos los que no piensen como nosotros quedan excluidos, quedan fuera y van a ser perseguidos, ¿ya? Porque ustedes son considerados por nosotros una ideología totalitaria y antidemocrática, ¿ya? Ya está. Es un concepto contradictorio, a lo menos paradójico, ¿cierto? Porque ¿cómo una dictadura va a proteger la democracia si una dictadura no es una democracia? ¿Ya? Eso está interesante. ¿Ya? Pero ellos se arrogan, ¿cierto?, el concepto de democracia. ¿Bien? Ya. Por lo tanto, todo esto, según esta dictadura, va a facilitar el tránsito a la democracia. Un día vamos a transitar, ¿cierto? Pero para facilitar el tránsito a la democracia vamos a proscribir, o sea, prohibir cualquier tipo de ideología de izquierda. Socialismo, marxismo, comunismo, todas sus variantes, eso no lo queremos, ¿ya? Y lo vamos a detener. Vamos a aceptar el pluralismo, pero eso no, ¿ya? Ya. A lo anterior sumamos la función tutelar de las Fuerzas Armadas, es decir, todo va a funcionar y funciona bajo el alero de las Fuerzas Armadas.
¿ya? Por lo tanto, son los garantes del Estado de Derecho. Pero ¿cómo los militares van a ser los garantes del Estado de Derecho si los militares, digamos, representados por esta cúpula, que es la Junta Militar de Gobierno, no se someten al Estado de Derecho? Definamos Estado de Derecho, ¿ya? Para segundo medio. Lo hicimos, pero quizás lo olvidaron. Estado de Derecho. Lo escuchamos en la televisión, ¿cierto? Escuchamos hablar a nuestros padres acerca del Estado de Derecho, quizás todos los días. Y es ese gobierno, ¿cierto? Es ese gobierno en el cual gobernantes y gobernados se someten al imperio de la ley. Una sola ley, ¿cierto? Una sola ley para todos, gobernantes y gobernados. Y ambos grupos se someten por igual, sin que existan grupos privilegiados de ningún tipo. Yo soy el presidente. Ah, yo puedo manejar en estado de ebriedad. Claro, porque soy el presidente. Yo soy el presidente. Puedo mandar a detener a Sayen, ¿sí? Porque yo quiero. Porque yo quiero. Porque me contaron que habló contra el régimen, así que detenida, ¿ya? A la cárcel. Sin debido proceso, nada, ¿cierto? Porque ya sabemos que así era. Por lo tanto, ¿había Estado de Derecho? No. Porque gobernantes y gobernados no se sometían por igual, como iguales, ¿cierto?, ante el imperio de la ley. Bien. Por otro lado, se crean algunas instituciones durante la dictadura, ¿ya? Que quedan claramente respaldadas en la Constitución. Por ejemplo, Consejo de Seguridad Nacional, de ahora en adelante COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, que tiene diferentes tareas, pero es convocado solamente en periodo de real emergencia. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, es convocado para declarar una guerra. Son así de importantes los momentos en que se convoca el COSENA, o para analizar el resultado de una demanda internacional, o ante los hechos de violencia de octubre de 2019. También se convoca al COSENA, ¿ya? Miren por favor en el artículo 24 algunas de las atribuciones que tiene el presidente de la República, que ya no las tiene, por supuesto, esto fue modificado, ¿ya? Pero que tenía durante el periodo de vigencia de la primera edición de la Constitución de 1980. ¿Ya? Arrestar a personas hasta por el plazo de 5 días en sus propias casas o en lugares que no sean cárcel. Restringir el derecho de reunión y libertad de información, o sea, los medios de prensa controlados por la dictadura, ¿cierto? Prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que propaguen doctrina a que alude el artículo 8. Artículo 8, ¿cierto? Está ahí arriba el artículo 8. Propagar doctrinas que atenten contra la familia, que propaguen la violencia, la concepción de sociedad del Estado, del orden jurídico, que sean de carácter totalitario. Por lo tanto, si uno de ustedes se ponía a gritar contra el régimen en la plaza de Copiapó, ¿ya?, podía ser expulsado del país, ¿ya?, exiliado. ¿Ya? A eso, a eso podíamos llegar. ¿Ya? Ahí tenemos el logo del COSENA, ¿cierto? Consejo de Seguridad Nacional, y ahí está la composición. Si se dan cuenta, son las autoridades más importantes del país. Ellos tienen la capacidad de reunirse para declarar la guerra. Presidente de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el Contralor General. También se crea el Tribunal Constitucional. ¿Qué es esto, profesor? Es un grupo de personas designados, ¿cierto? Son 10 personas, ¿ya? Y que tienen la misión de analizar un futuro proyecto de ley y declararlo constitucional o no. Explico. Resulta que un diputado redacta un proyecto de ley. Lo redacta, o un grupo de diputados redacta un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley busca ser promulgado, ¿cierto?, como ley de la República de Chile. Pero la oposición política, la otra vereda política, los adversarios dicen, oye, ese, ese proyecto de ley es inconstitucional. ¿Y por qué? Sí, porque ahí tú estás diciendo que en Chile tiene que haber solamente religión católica y ninguna otra. Y todo aquel que profese otra religión que no sea la católica se tiene que ir de Chile. Eso es inconstitucional, porque en Chile hay libertad de culto y está declarado por la Constitución. Yo lo voy a mandar igual como proyecto de ley. Listo. Yo voy a convocar al TC, al Tribunal Constitucional, y el TC va a leer tu proyecto
y va a decir si eso no es constitucional. Esa es la misión del TC. ¿Ya? ¿Es o no es constitucional? Si dice que sí, pasa, se discute. Si dice que no, se rechaza inmediatamente. Y ahí tenemos un ejemplo. Cuando estábamos hablando del tercer retiro, del 10% de la AFP, ya el gobierno dijo, ese proyecto de retiro, de tercer retiro de AFP, del 10% de la AFP, es inconstitucional. Por lo tanto, yo, gobierno, voy a convocar al TC, al Tribunal Constitucional. Y el TC decidirá si es o no es admisible a trámite. El TC tomó la denuncia, leyó el proyecto del tercer retiro y dijo sí, sí al lugar, va, ¿ya? Por 7 votos contra 3, ¿ya? 7 votos contra 3. Por lo tanto, avance el tercer retiro. Para eso sirve, ¿ya? Para eso. ¿Eh? Tribunal Constitucional, cuando lo escuchen por ahí en la televisión. ¿Ya? Proyecto de ley para reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, estallido social. Un partido de la otra vereda política dice, no, eso es inconstitucional, ¿ya? Es improcedente, irracional, dice ahí la noticia. Por lo tanto, vamos a convocar al TC. TC, Tribunal Constitucional, ven, creemos que ese proyecto es inconstitucional. Ahí te lo mandamos, léelo, analízalo y pronúncialo. Pronúnciate. Y el TC está obligado a pronunciarse. ¿Bien? ¿Ya? ¿Sí? Ya, perfecto. Se entiende entonces. No hay alguien que no entienda. ¿Ya? Ya, listo. Súper. Ya. Ahí está una convocatoria de los que les señalaba. Piñera convoca al COSENA. ¿Ya? Y miren la fecha, 7 de noviembre de 2019, ¿cierto? Ya. Y antes de eso se había convocado para analizar el fallo de La Haya en una demanda que no había hecho Perú por un territorio marítimo. ¿Ya? Ya. Don Jaime Guzmán, ¿cierto? Senador de la República, elegido democráticamente, asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1990, principal ideólogo de la Constitución de 1980. Esta frase ya la habíamos revisado, ahora para ir cerrando la vamos a analizar nuevamente, ¿ya? Para que ustedes comprendan cómo la Constitución amarra en gran medida el proceso, un eventual proceso de transición a la democracia, porque recuerden que es 1980. ¿Cierto? Y ellos creen que se van a perpetuar en el poder por mucho tiempo más. ¿Ya? Y recién en 1988 se dan cuenta que el proceso llega hasta ahí, porque la gente dijo no en el plebiscito del 88, ¿cierto? Y hasta ahí llega la dictadura. Pero no, aún así, en esta cita de Jaime Guzmán nos podemos dar cuenta el amarre que hacen, ¿cierto? En términos brujísticos, con esta constitución. Leo, síganme. La constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, ¿ya? Los adversarios políticos, ¿cierto? Se vean constreñidos, obligados, limitados, eso significa, a seguir una acción no tan distinta a la que uno anhelaría. Es decir, que sigan gobernando bajo nuestras ideas, bajo el marco que nosotros les dejamos, no otro, no lo puedan cambiar. Porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Es decir, esta constitución va a dibujar una cancha de fútbol, por ejemplo, tan pequeña, tan limitada, con tantas restricciones, que para quienes jueguen en esta cancha después que nosotros, le va a ser muy difícil poder cambiar las reglas del juego. Van a tener que seguir jugando el partido con las mismas reglas que nosotros habíamos establecido. Por ejemplo, la ley de quórum calificado, ¿ya? La ley de quórum calificado, ahí está, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, y vamos cerrando, ¿cierto? Con el presente y futuro de la Constitución de 1980. Sabemos que luego de los hechos de 2019, los ciudadanos fuimos convocados a votar, ¿cierto? A votar. Y se nos preguntó si queríamos o no una nueva constitución. ¿Bien? El 78% de las personas votó apruebo, lo cual significó que estábamos de acuerdo con redactar una nueva constitución. Y luego se nos pregunta, ¿cierto? En otro voto, qué tipo de órgano queremos que sea empleado para redactar la nueva constitución. Y se decidió, por una amplia mayoría,
que sería una convención constitucional, es decir, 100% de ciudadanos electos y no 50% de parlamentarios y 50% ciudadanos electos. Bien, hoy en día ese grupo de personas se encuentra trabajando en la redacción de una nueva constitución. Probablemente el próximo año esa constitución esté lista, ¿cierto? La vamos a tener que leer todos nosotros y todos los ciudadanos, me parece que ustedes todavía no en ese momento, vamos a tener que votar de forma obligatoria en un plebiscito para determinar si se aprueba o se rechaza esa nueva constitución. Si se aprueba, inmediatamente es promulgada, y si se rechaza, bueno, seguimos bajo la constitución de 1980. Y ese es el futuro. ¿Bien? Preguntas. Preguntas. Mire, todos esos mensajes que me habían llegado, ¿ya? Y que puedo leer ahora, no llegaron a mi teléfono, ¿ya? Y por eso no, mire, todos los mensajes, claro, claro, todo lo que yo les dije entonces queda anulado, porque ustedes saben perfectamente sacar tres simple y todo eso, pero los mensajes no salieron en mi teléfono, ¿ya? Por extrañas causas técnicas, pero ahora hago un repaso. Dice, Diego, no se preocupe, si que haya llegado tarde, usted sabe. El hecho de la Comisión Constitucional tienen un quórum de 2/3, sí, por supuesto, y lo quieren cambiar, y la Constitución los amarra, ¿cierto? Sigo comentando. Sayen sacando el porcentaje, no, no estamos sacando porcentaje, estamos sacando, a lo que hicimos fue sacar una proporción, ¿cierto? Claro, una proporción. Y exactamente eso, Diego. ¿Ya? Y dice, ¿qué, Sayen? No hay dudas. Ya, súper. Ahí les comenté esos comentarios que por motivos técnicos no salieron en mi teléfono, pero súper bien. ¿Ya? Así que ahora les pregunto, ¿tienen alguna duda primero sobre contenido? ¿Algo que no haya quedado claro y quieran repasar nuevamente? Aunque esto no va a ser evaluado, lo repito, ¿cierto? Ya. Segunda pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda sobre fechas, prueba? Aquí, de un cuánto hay. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, ¿y qué me depara el destino con filosofía para el próximo año? Profe, ¿usted es un tirano en filosofía? No sé. Porque tenemos en este momento algunos minutos. Consulto. Ya todos saben sus notas. Nadie tiene duda con las notas, ¿cierto? Sigo preguntando. Algo que si a alguien se le quede por ahí. Ya. Voy a observar. Profe, yo, Sayen, pregunte porque le puede servir a todos los compañeros. Sayen. Es muy bueno. Sayen, mire, lo que pasa, Sayen, con eso es algo que yo no sé, se lo voy a contar. A lo mejor usted tendrá la experiencia del año pasado, me puede iluminar. Yo no lo voy a borrar nunca y yo siempre voy a seguir subiendo las clases, pero yo no sé si el colegio, como es una cuenta institucional, yo no sé si el colegio elimina todos los videos y vuelve a dejarlo desde cero. No, no sé. ¿Ya? No sé. Pero por mi parte, yo nunca voy a borrar los videos y los ven hartas personas. Los ven hartas personas que me han dicho, oye, que gente que yo no conozco, que me dice, oye, el otro día, oiga, profe, el otro día vi un video suyo que me sirvió para una clase. Yo soy de tal parte. Oiga, colega, yo vi una clase suya y me sirvió para tal clase. Otro profe que me habla por ahí de repente. Y eso, entretenido, sí, y súper interesante. Gracias, Sayen. Sí, podríamos revisar. Voy a dejar de grabar para que no se sientan comprometidos. Ya, ahí, ahí, ahí. Detener la grabación.